Dicen que puedes sentirte invisible incluso en una habitación abarrotada. Pero nunca entendí de verdad esa frase hasta que me vi viviendo en una casa que se suponía que también era mía. Y sin embargo, cada día sentía que estaba invadiendo mi propia vida. Me llamo Marcela. Tengo 55 años y hace 3 tomé la que creía que era la decisión más generosa que una madre podía tomar. Vendí mi casa. El hogar pequeño y modesto, donde había criado a mi hija sola después de que mi marido falleciera, donde cada rincón guardaba recuerdos de fiestas de cumpleaños, rodillas raspadas y cuentos para dormir, para que mi hija Sofía y su marido, Tomás, pudieran comprar la casa de sus sueños, un lugar lo bastante grande para su creciente familia, un lugar donde, me prometieron, siempre habría sitio para mí. Mamá, tendrás tu propio espacio, me había dicho Sofía, con los ojos brillantes de emoción mientras me enseñaba los planos. El cuarto de invitados de arriba será tuyo. Somos una familia. Haremos esto juntos. Juntos. Esa palabra sonaba cálida entonces. Sonaba a seguridad. Sonaba a que me necesitaban. Era una viuda que vivía sola, viendo cómo las paredes de mi pequeña casa se me echaban encima con cada año que pasaba. El silencio se había vuelto insoportable, sin un marido con quien compartir el café de la mañana, sin la risa de una niña resonando por los pasillos. Cuando Sofía me invitó a vivir con ellos, lo sentí como una segunda oportunidad de tener una familia, de pertenecer a un lugar. Así que firmé los papeles, transferí casi cada euro que tenía, empaqueté 30 años de recuerdos en cajas de cartón y me dije a mí misma que esto era amor en acción, que esto era lo que hacían las madres, sacrificarse para que sus hijos pudieran prosperar. Los primeros meses fueron preciosos. Ayudaba con mis nietos, la pequeña Emma, que tenía 6 años, y el bebé Lucas, con apenas 2. Cocinaba los platos favoritos de Sofía, los que le había preparado durante toda su infancia. Mantenía la casa ordenada, doblaba la colada y me aseguraba de que la cena estuviera lista cuando llegaban a casa, agotados del trabajo. Pensaba que estaba contribuyendo, pensaba que me estaba ganando mi lugar, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Empezó con pequeños detalles. Tomás llegaba a casa y me encontraba en la cocina, y en lugar de saludarme, suspiraba. Ese suspiro pesado y teatral, y le decía a Sofía, creía que esta noche tendríamos algo de intimidad. Sofía le tocaba el brazo con delicadeza y decía, «Mamá solo está ayudando, cariño», pero nunca me miraba al decirlo. Luego vinieron los comentarios disfrazados de bromas. «Marcela lleva tanto tiempo aquí que estoy empezando a olvidar cómo era nuestra casa antes», decía Tomás con una risa forzada durante las cenas familiares. Todos se reían nerviosamente, y yo sonreía, aunque algo se me retorcía por dentro. La invitada que se quedó a vivir. Así es como empezó a llamarme. No a la cara, no al principio, pero le oía decírselo a Sofía cuando pensaban que estaba dormida. Lo oía a través de las finas paredes que separaban mi habitación de la suya. «¿Cuánto tiempo más va a durar esto?», le preguntaba por la noche, con voz baja pero afilada. Actúa como si la casa fuera suya. «Ella nos ayudó a comprarla, Tomás», susurraba Sofía en respuesta, a la defensiva, pero sin fuerza. ¿A dónde iba a ir si no? Ese no es nuestro problema. Ella tomó su decisión. Yo me quedaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensaba que se me saldría por las costillas. Quería gritar, quería entrar en su habitación y recordarles que les había dado todo, mi casa, mis ahorros, mi independencia, para que ellos pudieran tener esta vida. Pero no dije nada, porque estaba aterrorizada de que, si hablaba, si me defendía, me pidieran que me fuera. ¿Y a dónde podría ir? No me quedaba dinero, ni una casa a la que volver, ningún plan B. Lo había apostado todo a esa frágil idea de familia, y ahora estaba atrapada en un hogar donde era tolerada, no querida. Los niños eran la única luz. Emma se acurrucaba en mi regazo mientras le leía cuentos, sus manitas aferradas a mi manga como si yo fuera el único lugar seguro del mundo. Lucas se acercaba con sus juguetes, balbuceando de esa manera dulce y sin sentido que tienen los niños pequeños, y por un momento,
Olvidaba la frialdad que se había instalado en esa casa como la escarcha. Pero incluso eso empezó a cambiar. Una tarde, Emma vino a mí llorando. «Abuela, ¿por qué papá dice que siempre estás en medio?» Se me heló la sangre. «Cariño, tu padre no quería decir eso», le dije, acariciándole el pelo, con la voz firme aunque me temblaban las manos. A veces los mayores dicen cosas que no sienten cuando están cansados. Pero me miró con esos ojos grandes y sabios. Los niños siempre saben más de lo que creemos. Y dijo, «Pero lo dice mucho». Esa noche, en la cena, intenté sacar el tema con delicadeza. «He oído que Emma estaba triste hoy. Quizá todos deberíamos tener un poco más de cuidado con lo que decimos delante de los niños». Tomás levantó la vista de su plato, con el tenedor suspendido en el aire, y sonrió. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que había estado esperando una excusa. «Quizá», dijo lentamente, «deberías preocuparte menos por lo que yo digo en mi propia casa y más por, no sé, encontrar tu propio sitio». La habitación se quedó en silencio. A Sofía se le abrieron los ojos como platos, pero no dijo nada. Emma bajó la mirada a su plato. Lucas, benditamente ajeno a todo, golpeaba su cuchara contra la trona. «Yo solo quería decir», empecé, con la voz apenas un susurro. «Ya sé lo que querías decir, Marcela», me interrumpió Tomás, dejando el tenedor en el plato con un golpe seco. «Querías decir que crees que tienes derecho a opinar aquí, que crees que esta también es tu casa. Pero seamos claros, eres una invitada. Y los invitados no ponen las reglas». Le miré fijamente, con un nudo en la garganta, la vista nublada por las lágrimas que me negaba a derramar delante de él. Sofía finalmente habló, pero sus palabras fueron peores que la crueldad de Tomás. «Mamá, quizás simplemente déjalo pasar, ¿vale? Déjalo pasar». Como si mis sentimientos no importaran, como si no les hubiera dado todo. Esa noche, tumbada en la cama, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Me había convertido en una carga. La madre que lo había sacrificado todo se había visto reducida a una molestia, un problema que gestionar, una presencia que soportar. Y la peor parte, no tenía a dónde ir, ni dinero, ni casa, ninguna opción. Estaba atrapada en una prisión que yo misma había construido, y los barrotes estaban hechos del amor que había entregado a personas que ya no sabían cómo devolverlo. Pero esa noche no lloré. En lugar de eso, me quedé mirando al techo y sentí algo nuevo agitarse en mi interior. No era tristeza ni derrota. Era rabia, silenciosa, lenta, paciente. Y por primera vez en 3 años pensé, mi historia no puede terminar así. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando duro para llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo lo es todo. Y deja un comentario diciendo desde qué ciudad nos ves. Construyamos juntos esta comunidad. Las semanas siguientes fueron como caminar por una casa donde todas las puertas se habían cerrado silenciosamente a mi paso. Podía moverme por las habitaciones, pero no podía tocar nada de verdad. No podía reclamar nada. Ni siquiera podía sentarme en el sofá sin preguntarme si estaba ocupando el espacio de otra persona. Tomás siempre había sido educado cuando él y Sofía eran novios. Respetuoso, incluso. Me llamaba Doña Marcela y me preguntaba por mi día. Traía flores cuando venían a las comidas de los domingos en mi antigua casa. Pero el respeto, he aprendido, a veces es solo una actuación que la gente ofrece hasta que consigue lo que quiere. Ahora que vivía bajo su techo, aunque mi dinero había pagado la mitad, la máscara se había caído por completo. Empezó a dejar sus platos sucios en la encimera, justo al lado del fregadero, nunca dentro. Algo pequeño, quizá, pero parecía deliberado, como un perro marcando su territorio. Cuando yo los fregaba sin decir nada, él sonreía con suficiencia y le decía a Sofía, «¿Ves? A tu madre no le importa. Le gusta sentirse útil, como si fuera un electrodoméstico». Pasaba a mi lado por el pasillo y no me daba los buenos días. Llegaba a casa del trabajo, saludaba a los niños, besaba a Sofía y me miraba como si yo fuera un mueble. Y cuando yo hablaba, haciendo preguntas sencillas como «¿Preparo cena para todos?» o «¿Necesitas que recoja a Emma del colegio?»,
Respondía con monosílabos o ni siquiera eso. Pero Sofía. Ay, Sofía era peor. Porque Tomás era cruel, sí, pero en muchos sentidos también era un extraño. Solo le conocía desde hacía unos pocos años. Podía decirme a mí misma que su frialdad provenía de algún defecto en su carácter, algo que yo no podía controlar. Pero a Sofía la había llevado en mi vientre. La había criado sola después de la muerte de su padre, haciendo turnos dobles para que pudiera ir a un buen colegio, para que tuviera fiestas de cumpleaños y zapatos nuevos, y todas las cosas que tenían los otros niños. Yo había sido su mundo, y ella el mío. Ahora apenas me miraba. Dejó de preguntarme cómo había dormido. Dejó de invitarme a sentarme con ellos por las noches cuando veían la televisión. Hablaba con Tomás en esa voz baja e íntima que usan las parejas, y me daba cuenta de que estaban haciendo planes. Viajes de fin de semana, cenas con amigos, reformas en la casa. Y yo nunca formaba parte de la conversación. Un sábado por la mañana, me desperté con el sonido de cremalleras de maletas. Bajé y encontré a Sofía cargando el coche, con Emma y Lucas ya abrochados en sus asientos. «Ah, ya estás levantada», dijo Sofía, sin mirarme directamente a los ojos. «Nos vamos a la costa de Valencia a pasar el fin de semana. Tomás ha reservado un hotel». Me quedé allí, en camisón, descalza sobre el frío suelo de baldosas, y sentí que el corazón se me caía a los pies. «Ah, no sabía que planeabais un viaje. Ha sido de última hora», dijo rápidamente, demasiado rápidamente. «Y ya sabes, en la habitación del hotel solo cabemos los 4. Asentí lentamente. Claro, lo entiendo. Pero no lo entendía. O quizá lo entendía demasiado bien. No me querían allí. Ser una familia, los 4. Y yo no formaba parte de esa ecuación. Era la pieza sobrante, la que no encajaba en el cuadro que querían crear. Emma me saludó con la mano desde el asiento trasero, su manita pegada a la ventanilla. «¡Adiós, abuela!», gritó con la voz ahogada por el cristal. Le devolví el saludo, forzando una sonrisa, y observé cómo se alejaban. Luego me quedé en la entrada durante un buen rato, sintiendo el sol de la mañana en la cara, preguntándome cómo me había vuelto tan fácil de dejar atrás. Ese fin de semana, la casa fue mía. Debería haberme sentido libre, incluso aliviada. Pero en cambio, me sentí como un fantasma rondando la vida de otra persona. Limpié la cocina hasta que brilló. Organicé los juguetes de los niños. Lavé cada ventana y doblé cada prenda de ropa, como si fregar y ordenar pudiera de alguna manera hacerme indispensable, como si la perfección pudiera granjearme el amor que una vez di tan libremente. Cuando regresaron el domingo por la noche, quemados por el sol y riendo, Tomás pasó a mi lado sin decir una palabra. Sofía me dedicó una sonrisa cansada y dijo: «Gracias por mantener todo ordenado, mamá». Luego desapareció escaleras arriba para deshacer las maletas. Ni un «te hemos echado de menos», ni un «ojalá hubieras podido venir», solo un «gracias por hacer de criada». El verdadero punto de inflexión llegó 3 semanas después. Era el cumpleaños de Sofía, y yo llevaba semanas planeándolo. Horneé su tarta favorita, la tarta de galletas y chocolate de la abuela, la misma que le había hecho cada año desde que era pequeña. La decoré con esmero, escribiendo «Felicidades, mi amor», con un delicado glaseado azul. Le compré un pequeño regalo con el poco dinero que había logrado ahorrar de mi modesta pensión, una pulsera de plata con un charm en forma de corazón, grabado con la palabra «mamá». Lo preparé todo en el comedor esa tarde, con las manos temblando de expectación. Imaginé su cara iluminándose. La imaginé abrazándome como solía hacerlo cuando era joven, antes de que la vida se complicara y el amor se volviera condicional. Pero cuando Sofía llegó a casa, no estaba sola. Entró con Tomás, su madre, su hermana y varios amigos a los que nunca había visto. La mesa del comedor ya estaba puesta, con comida de un catering de un restaurante caro, champán en copas de cristal y una tarta de pastelería profesional que no se parecía en nada a la mía. Me quedé en el umbral de la cocina, sosteniendo mi tarta casera, y sentí que el mundo se tambaleaba bajo mis pies. «Oh, mamá», dijo Sofía al verme. Su voz sonaba forzada, avergonzada. «No tenías que haberte molestado». «Quería hacerlo», dije en voz baja.
Es tu favorita. La madre de Tomás, una mujer de mirada penetrante llamada Beatriz, a la que nunca le había caído bien, miró mi tarta y luego a mí con un desdén apenas disimulado. «Qué rústico», dijo, la palabra goteando con descendencia. Tomás se rió. Se rió de verdad. «Marcela, ya sabes que Sofía ya no come postres caseros. Está cuidando la línea. Por eso hemos encargado la tarta a esa pastelería francesa». Mi hija no dijo nada. Se limitó a mirar al suelo. Dejé mi tarta sobre la encimera, con cuidado, porque me temblaban tanto las manos que temía que se me cayera. «Será mejor que os deje celebrarlo». «Buena idea», dijo Beatriz en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo la oyera. Subí a mi habitación, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama. Los sonidos de las risas y el tintineo de las copas llegaban desde abajo. Estaban celebrando sin mí. Eran felices sin mí. Y en ese momento, me di cuenta de algo que me hirió más profundamente que cualquier insulto que Tomás me hubiera lanzado. Sofía le había elegido a él. Había elegido a su familia, su aprobación, su versión de la vida, y al hacerlo, me había descartado a mí. Miré la pulsera que le había comprado, todavía envuelta en papel de seda sobre mi cómoda. La inscripción ahora se burlaba de mí. Mamá. Un título que aún ostentaba, pero un papel que ya no desempeñaba. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y la casa volviera a estar en silencio, oí a Sofía y a Tomás hablar en su dormitorio. No pretendía escuchar a escondidas, pero mi habitación estaba justo al lado de la suya, y las paredes eran finas. «Tu madre se está convirtiendo en un problema», dijo Tomás, con voz baja pero firme. «Solo está sola», replicó Sofía, pero no había convicción en sus palabras. «Nos está asfixiando. Tiene que entender que esta no es su casa. Está aquí porque se lo permitimos». Hubo una larga pausa. Luego la voz de Sofía, tan baja que casi no la oí. «Lo sé». 2 palabras. Eso fue todo lo que hizo falta para destrozar cualquier esperanza a la que me había estado aferrando. Me quedé tumbada en la oscuridad, con el pecho oprimido, la mente acelerada. Les había dado todo: mi casa, mis ahorros, mi orgullo. ¿Y qué había recibido a cambio? Una habitación en la que no era bienvenida, una familia que me toleraba por obligación. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. La tristeza seguía ahí, sí, probablemente siempre lo estaría, pero debajo de ella, algo más duro se estaba formando. Algo que sabía a acero. Recordé a mi madre, que una vez me dijo: «Hija, nunca te hagas tan pequeña que la gente olvide que alguna vez fuiste grande». Me había hecho pequeña. Me había encogido y disculpado, e intentado ganarme un lugar en una familia que debería haber sido mía por derecho. Pero estaba cansada de ser pequeña. Y mientras yacía allí, escuchando a mi hija estar de acuerdo en que yo era un problema, tomé una decisión. No iba a suplicar más. No iba a seguir esperando que recordaran quién solía ser yo para ellos. Iba a recordárselo, no con lágrimas, no con ruegos, con algo mucho más silencioso, mucho más poderoso. Iba a recuperar mi dignidad, y ellos iban a ser testigos. Empecé a prestar atención de verdad. No a lo que me decían a mí. Esas palabras se habían vuelto predecibles, como un guión que se habían aprendido de memoria, sino a lo que decían cuando pensaban que no estaba escuchando, a lo que hacían cuando creían que yo no importaba lo suficiente como para darme cuenta. Es increíble lo que la gente revela cuando piensa que eres invisible. Había aprendido a moverme silenciosamente por la casa, no porque intentara ir a escondidas, sino porque me había entrenado para ocupar menos espacio, para ser menos molesta, y en mi pequeñez me había convertido en algo que habían dejado de ver como una amenaza. Me había convertido en parte del mobiliario. Ruido de fondo. Irrelevante. Ese fue su primer error. Una tarde, estaba doblando la colada en el lavadero cuando oí a Tomás hablar por teléfono en su despacho. La puerta estaba entornada y su voz tenía ese tono particular que usan los hombres cuando se creen muy listos. «Escucha, Ricardo. La tasación de la casa ha salido más alta de lo que pensábamos. Si refinanciamos ahora y sacamos el capital, estamos hablando de 100.000 euros extra. Fácil. Por fin podemos hacer esa reforma. Tirar ese muro.
Poner la piscina que Sofía tanto quiere. Mis manos se detuvieron sobre la toalla que estaba doblando. ¿Y qué pasa con la vieja?, preguntó la voz al otro lado, metálica a través del altavoz. ¿No puso ella dinero para la casa? Tomás se rió. Fue un sonido frío, despectivo. Eso fue un regalo. No tiene derecho a nada. Me aseguré de eso cuando la compramos. Su nombre no figura en ninguno de los papeles importantes. En realidad, solo vive aquí sin pagar alquiler. Debería estar agradecida. Un regalo. Había reescrito la historia con tanta fluidez, con tanta confianza, que me pregunté si realmente se había convencido a sí mismo de que era verdad. Pero yo me recordaba el día que nos sentamos en el despacho del abogado, y Tomás me explicó que poner mi nombre en la escritura complicaría las cosas a efectos fiscales, para la herencia, para el futuro de Sofía. Confía en mí, Marcela, me había dicho con esa sonrisa cálida que solía llevar. Así es mejor para todos. Siempre tendrás un hogar aquí. Eso es lo que importa. Y yo le había creído, porque había querido creerle, porque desafiarle habría significado admitir que no confiaba en el marido de mi propia hija. ¿Y qué clase de madre no confía en la elección de su hija? Una madre estúpida, al parecer. Terminé de doblar la colada en silencio, mi mente haciendo los cálculos que debería haber hecho hace 3 años. Luego fui a mi habitación e hice algo que no había hecho en meses. Saqué la caja de documentos que había guardado de la venta de mi casa. Allí, bajo capas de viejas declaraciones de la renta y facturas pagadas, lo encontré. El acuerdo original que habíamos firmado, el que detallaba mi contribución a la entrada. 50.000 euros, más de la mitad de lo que se necesitaba. Y allí, en la letra pequeña que apenas había mirado cuando estaba tan ansiosa por ayudar a mi hija, había una cláusula que había olvidado que existía. Una cláusula de derecho de uso y habitación. El abogado, mi abogado, no el suyo, había insistido en ella. Por si acaso, había dicho. Yo había pensado que estaba siendo paranoico. Ahora pensaba que podría haber sido un profeta. La cláusula establecía que, a cambio de mi contribución financiera, tenía el derecho legal de residir en la propiedad mientras viviera, independientemente de los cambios de titularidad. No era propiedad, pero era algo. Era la prueba de que esto no era caridad, de que no me había limitado a entregar los ahorros de mi vida y esperar lo mejor. Hice fotos de cada página con mi móvil. Luego, guardé cuidadosamente los documentos y deslicé la caja debajo de mi cama. Aún no sabía qué haría con esta información, pero saber que la tenía fue como encontrar una vela en una habitación oscura. Una pequeña llama, pero suficiente para ver el camino. El siguiente incidente ocurrió durante una cena familiar, una de las cada vez más raras ocasiones en las que nos sentábamos todos juntos a la mesa. La madre de Tomás, Beatriz, se había unido a nosotros de nuevo, y había traído su arsenal habitual de comentarios mordaces envueltos en falsa dulzura. «Marcela, querida», dijo, pasando la cesta del pan sin ofrecérmela primero, «¿has pensado en buscar un pisito por ahí? Estoy segura de que a tu edad agradecerías tener tu propio espacio, más independencia. Podrías decorar como quisieras, invitar a amigas». Lo hizo sonar como una sugerencia, como si me estuviera haciendo un favor. Sofía se removió incómoda, pero no dijo nada. Tomás untaba mantequilla en su pan, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Estoy a gusto aquí», dije en voz baja. «Esta también es mi casa». La sonrisa de Beatriz se tensó. «Bueno, sí, pero seguro que entiendes que puede ser incómodo. Los recién casados necesitan su intimidad, y Sofía y Tomás ya no son exactamente recién casados, pero aún así, una familia que crece necesita espacio. Lo entiendes, ¿verdad? No son recién casados», asentí, mi voz firme a pesar de que mi pulso se aceleraba. «Llevan 8 años casados, y esta casa tiene 4 dormitorios. Hay espacio de sobra». La mesa se quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de comer, percibiendo la tensión. Tomás dejó su cuchillo con una lentitud deliberada. «Marcela», dijo, su voz adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir estúpida. «Creo que lo que mi madre intenta decir es que quizás sea hora de que empieces a pensar en tu futuro. No puedes esperar vivir aquí para siempre». «¿Por qué no?», pregunté.
La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Sus ojos se entrecerraron, porque esta es nuestra casa, y mi dinero ayudó a comprarla. La cabeza de Sofía se levantó de golpe. Mamá, es verdad, ¿no? Miré a mi hija, la miré de verdad, y la vi estremecerse. Vendí mi casa. Os di 50.000 euros para la entrada. Eso no es ninguna tontería, Sofía. Fue un regalo, dijo Tomás, su voz endureciéndose. Lo diste libremente. Nadie te obligó. Tienes razón, dije suavemente. Nadie me obligó. Lo di porque amaba a mi hija, porque creía que estaba invirtiendo en nuestra familia, en nuestro futuro juntos. Bueno, las circunstancias de la gente cambian, interrumpió Beatriz, su voz afilada ahora, abandonado el pretexto de la dulzura. No puedes esperar que te cuiden para siempre, solo porque tomaste una mala decisión financiera. Las palabras me golpearon como una bofetada. Una mala decisión financiera. Como si querer a tu hija fuera un error por el que merecías sufrir las consecuencias. Me levanté lentamente, mi silla arañando el suelo. Todos los ojos de la mesa estaban fijos en mí. Disculpadme, dije. Parece que he perdido el apetito. Caminé hacia mi habitación con la espalda recta y la cabeza alta, aunque me temblaban las piernas. A mis espaldas, oí la voz de Beatriz. ¡Qué dramática es! No sé cómo la aguantáis vosotros dos. Y la respuesta de Sofía, tan baja que casi me la pierdo. Se le pasará, siempre se le pasa. Esa noche, no lloré. Ya estaba más allá de las lágrimas. En su lugar, me senté en el pequeño escritorio de mi habitación y empecé a hacer una lista. Anoté cada conversación que había oído a escondidas, cada comentario despectivo, cada vez que habían hecho planes sin incluirme, cada momento de crueldad casual disfrazado de preocupación práctica. Anoté el nombre del abogado que se había encargado de la venta de mi casa. Anoté los nombres de las tías de Sofía, mis hermanas, con las que había dejado de hablar porque Tomás había convencido a Sofía de que las reuniones familiares eran demasiado estresantes y no merecían el drama. Mujeres que habían preguntado por mí, que se habían preocupado por mí, y a las que yo había alejado porque no quería cargar a nadie con la verdad de lo pequeña que se había vuelto mi vida. Anoté el valor que Tomás había mencionado por teléfono, 100.000 euros de capital, y anoté algo más. Algo que había tenido demasiado miedo de reconocer hasta ahora. Merezco algo mejor que esto. A la mañana siguiente, Emma vino a mi habitación antes de ir al colegio. Llevaba un dibujo, una imagen de nuestra familia, figuras de palitos cogidas de la mano frente a una casa. También me había dibujado a mí, pero estaba a un lado, separada de los demás por un espacio en blanco. ¿Te gusta, abuela?, preguntó, con voz esperanzada. Miré ese hueco, ese vacío entre el resto de ellos y yo, y me di cuenta de que mi nieta había capturado algo que yo había estado sintiendo pero no podía nombrar. Es muy sincero, cariño, le dije, besándole la frente. Eres una artista maravillosa. Después de que se fuera al colegio, miré ese dibujo durante mucho tiempo. Luego lo doblé con cuidado y lo metí en la caja con mis documentos. Pruebas. No pruebas legales, quizá, pero sí pruebas emocionales. La prueba de que lo que estaba ocurriendo no estaba solo en mi cabeza, de que no estaba siendo dramática ni hipersensible, ni ninguna de las otras palabras que usaban para hacerme dudar de mi propia realidad. Estaban borrándome. Lenta y metódicamente, me estaban eliminando de su historia. Pero lo que no entendían, lo que no podían entender porque nunca se habían molestado en conocerme de verdad, era que yo siempre había sido la autora de mi propia vida, y todavía no había terminado de escribir. Los días empezaron a confundirse después de aquella cena. Me movía por la casa como una sombra, observando mi propia vida desde la distancia, como si estuviera viendo la tragedia de otra persona en una pantalla. Cocinaba comidas por las que nadie me daba las gracias. Limpiaba habitaciones que se ensuciaban de nuevo en cuestión de horas. Existía en los huecos entre sus vidas, llenando espacio pero sin ocuparlo realmente. Y el silencio, Dios. El silencio era más ruidoso que cualquier discusión. Sofía dejó de mirarme a los ojos por completo. Entraba en una habitación, me veía allí, y su cara hacía esa cosa. Un pequeño tic,
como si yo fuera un recordatorio desagradable de algo que preferiría olvidar. Luego se ocupaba con el móvil, o recordaba de repente un recado que tenía que hacer, o llamaba a Tomás por alguna trivialidad, cualquier cosa para evitar reconocer mi presencia. Es un tipo de dolor especial, que la persona a la que diste la vida te evite. Empecé a comer sola, mucho después de que los demás hubieran terminado. Esperaba a que la cocina estuviera vacía, calentaba las sobras que quedaran, si es que quedaban, y me sentaba a la mesa sola, masticando comida que sabía a cartón, porque la soledad tiene la habilidad de robarle el sabor a todo. Una tarde, bajé y encontré a la familia reunida en el salón, viendo una película juntos. Emma estaba acurrucada junto a Sofía en el sofá, Lucas en el regazo de Tomás, y todos se reían de algo en la pantalla. La lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre ellos, y por un momento, parecían uno de esos retratos de familia perfecta que se ven en las revistas. Me quedé en el umbral, indecisa. Una parte de mí quería unirse a ellos, sentarme en el sillón vacío y fingir que pertenecía a esa imagen. Pero otra parte de mí, la que había aprendido a leer el ambiente, a sentir cuando no era bienvenida, me decía que diera media vuelta y volviera a subir. Debí de hacer algún ruido, porque Tomás miró por encima del hombro y me vio allí de pie. ¿Necesitas algo?, preguntó, con voz plana, molesto por la interrupción. No, solo iba a... Señalé vagamente hacia la cocina. Iba a prepararme un té. Bueno, ¿puedes hacerlo en silencio? Se volvió hacia la pantalla. Estamos intentando ver esto. Sofía ni siquiera se giró. Me preparé el té en silencio, sintiendo el silbido de la tetera como un grito que contenía en mi interior, y lo llevé de vuelta a mi habitación. A través del suelo, podía oír sus risas, ininterrumpidas por mi ausencia. No se habían dado cuenta de que había llegado, y no se dieron cuenta de que me había ido. Daba igual que fuera un fantasma. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en todos los años que había pasado sola después de la muerte de mi marido. Le había llorado profundamente. Le había echado de menos cada día, pero nunca me había sentido tan sola como ahora, porque entonces, incluso en mi soledad, tenía dignidad. Tenía mi propio espacio, mis propias decisiones, mi propia vida. Ahora no tenía nada, ni siquiera el amor de mi hija. A la mañana siguiente, me desperté y encontré una nota en la encimera de la cocina. La letra de Sofía, apresurada e impersonal. Mamá, hoy vamos a cambiar las cerraduras. El cerrajero vendrá a las 12. Asegúrate de estar en casa para abrirle. Sin explicación, sin un perdón a las molestias. Solo una orden. Cuando llegó el cerrajero, un joven de ojos amables y manos manchadas de grasa, me preguntó qué puertas necesitaban cerraduras nuevas. Todas, por lo visto, dije, intentando mantener un tono ligero aunque algo pesado me oprimía el pecho. Trabajó durante 2 horas, reemplazando cada cerradura de la casa, la puerta principal, la trasera, la entrada lateral, incluso la puerta del garaje. Cuando terminó, me entregó una sola llave. ¿La familia se queda con las otras?, pregunté. Sí, ellos tendrán 3 juegos. Usted 1. Hizo una pausa, estudiándome la cara con algo que parecía compasión. ¿Está bien, señora? Forcé una sonrisa. Por supuesto. Gracias por su trabajo. Después de que se fuera, me quedé en el pasillo, sosteniendo esa única llave, y comprendí lo que acababa de ocurrir. No se trataba de seguridad. Se trataba de control, de asegurarse de que yo supiera, cada vez que entrara o saliera de esta casa, que estaba aquí solo con su permiso, que podían dejarme fuera cuando quisieran. Fui a mi habitación y añadí esto a mi lista. Cambiaron todas las cerraduras. Me dieron una sola llave. Las pruebas se acumulaban, aunque todavía no estaba segura de qué iba a hacer con ellas. Solo sabía que documentarlo todo me hacía sentir menos loca, menos como si me estuviera imaginando la forma sistemática en que estaban desmantelando mi lugar en esta familia. 2 semanas después, llegó de nuevo el cumpleaños de Sofía. Había aprendido la lección del año anterior. No horneé una tarta, no compré un regalo, ni siquiera mencioné la fecha. Esperé a ver si alguien reconocería que yo existía lo suficiente como para ser incluida en lo que hubieran planeado. La mañana de su cumpleaños, les oí susurrar en la cocina.
Cuando bajé, se callaron. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió Sofía sin levantar la vista de su café. Me serví una taza y me senté a la mesa. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, Tomás carraspeó. «Esta noche salimos. Por el cumpleaños de Sofía. Mis padres nos llevan a ese asador nuevo del centro». Asentí lentamente, esperando la invitación que sabía que no llegaría. No llegó. «Suena estupendo», dije, con la voz firme aunque me temblaban las manos. «Espero que lo paséis muy bien». Los ojos de Sofía se dirigieron hacia mí y luego se apartaron. «Lo pasaremos bien». Esa tarde, observé desde la ventana de mi habitación cómo se metían todos en el coche. Sofía, Tomás, los niños, incluso Beatriz y su marido. Iban arreglados, riendo, emocionados. La vocecita de Emma llegó hasta mí. «¿Viene la abuela?» No oí la respuesta de Sofía, pero la vi negar con la cabeza. Emma miró hacia mi ventana. Por un momento, nuestras miradas se encontraron, y vi confusión en su cara. Tristeza. Pero entonces Tomás la llamó con impaciencia, y ella se subió al coche. Se marcharon, y me quedé allí, en la ventana, hasta que las luces traseras desaparecieron al doblar la esquina. Estaba sola en la casa, completamente sola, y me di cuenta, con una claridad que hizo que me flaquearan las rodillas, de que esto era una prueba. Estaban viendo cómo se sentirían sin mí, imaginando sus vidas vaciadas de mi presencia, y probablemente lo estaban celebrando. Bajé al salón y me quedé mirando las fotos familiares sobre la chimenea. Había docenas: la boda de Sofía y Tomás, las fotos de los niños de bebés, vacaciones y momentos cotidianos capturados y enmarcados. Yo no salía en ninguna. La mayoría de esas fotos las había hecho yo. Había estado detrás de la cámara, documentando su felicidad, su familia, su vida, pero no formaba parte del encuadre. Era la registradora invisible de recuerdos a los que no pertenecía. ¿Cuándo había desaparecido? ¿Cuándo había pasado de ser la madre de Sofía a ser simplemente la mujer que vivía en el cuarto de invitados? Me senté en el sofá, el mismo sofá en el que habían estado todos sentados cuando Tomás me preguntó si necesitaba algo, cuando mi presencia había sido una interrupción, y me permití sentir todo lo que había estado reprimiendo durante meses. El dolor, la traición, la humillación, pero también, debajo de todo eso, algo más. Rabia. Rabia de verdad. No del tipo caliente y explosivo que se consume rápido. Esta era fría, paciente. El tipo de rabia que piensa, planea y espera el momento exacto. Me habían enseñado toda mi vida que las buenas madres se sacrifican, que el amor significa darlo todo sin esperar nada, que la familia es lo primero, siempre, incluso cuando la familia te trata como si fueras desechable. Pero sentada allí, sola en esa casa que había ayudado a comprar, rodeada de pruebas de una vida de la que me habían eliminado, me di cuenta de algo. El sacrificio sin respeto no es amor, es explotación, y estaba harta de que me explotaran. Saqué el móvil y busqué en mis contactos hasta que encontré el nombre que buscaba: Miguel Reyes, el abogado que había gestionado la venta de mi casa, el que había insistido en esa cláusula de derecho de uso y habitación. Le escribí un mensaje: «Señor Reyes, soy Marcela Fuentes. Necesito concertar una cita en relación con la propiedad en la calle Primavera, 147. Es urgente. Por favor, dígame cuándo tiene disponibilidad». Miré el mensaje durante un largo momento antes de darle a enviar. Una vez que hiciera esto, no habría vuelta atrás. Era una declaración, una línea en la arena, pero ya había perdido todo lo que importaba. ¿Qué más tenía que perder? La respuesta llegó en cuestión de minutos. «Marcela, por supuesto que me acuerdo de usted. Puedo recibirla mañana a las 10 de la mañana. Y Marcela, me alegro de que me haya contactado». Me recosté en los cojines del sofá y sentí algo que no había sentido en años: esperanza. No la esperanza desesperada y aferrada de la que había estado sobreviviendo, la esperanza de que si era lo suficientemente buena, silenciosa y útil, volverían a quererme. Esto era diferente. Era la esperanza que surge de saber que todavía te queda lucha dentro, que no te han roto por completo, que todavía hay una oportunidad de reclamar algo de ti misma, aunque solo sea tu dignidad. Cuando volvieron a casa esa noche,
llenos de comida cara y alegría de cumpleaños. Yo estaba en mi habitación con la puerta cerrada. Les oí reír mientras acostaban a los niños. Oí a Sofía y a Tomás hablar en voz baja sobre la noche tan perfecta que habían tenido. Y sonreí en la oscuridad, porque mañana todo iba a cambiar. Mañana dejaba de ser la víctima de mi propia generosidad. Mañana les recordaría que las mujeres silenciosas no son mujeres débiles. Somos simplemente mujeres que hemos estado eligiendo nuestras batallas. Y yo, por fin, había elegido la mía. Miguel Reyes no había cambiado mucho en 3 años. Seguía siendo el mismo hombre sereno, de pelo plateado y gafas de leer apoyadas en la nariz. Pero cuando levantó la vista de su escritorio y me vio en el umbral de su despacho, algo cambió en su expresión. No era lástima, había visto suficiente para reconocerla al instante, sino reconocimiento, del tipo que dice, sabía que este día llegaría. Marcela, dijo, levantándose para estrecharme la mano. Su apretón fue firme, respetuoso. Por favor, siéntese. Cuénteme qué ha pasado. Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, la misma silla en la que me había sentado hacía 3 años cuando firmé mi seguridad financiera en nombre del amor. Entonces, había estado tan ilusionada, tan ingenua, tan segura de que la familia significaba seguridad. Ahora sabía que no era así. Necesito saber qué derechos tengo, dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Con respecto a la casa, la que ayudé a comprar a mi hija y a mi yerno. Miguel se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos bajo la barbilla. Cuéntemelo todo. Y así lo hice. Le hablé de los mensajes de voz que había oído, del plan de Tomás de refinanciar y sacar capital de una casa que yo había hecho posible. Le hablé del cambio de cerraduras, de ser excluida de los eventos familiares, del borrado gradual de mi existencia de sus vidas. Le hablé de dormir en una habitación que parecía más una celda que un hogar, de comer sola, de ser tratada como una obligación en lugar de como una persona. No se me quebró la voz, ni una sola vez, porque no estaba pidiendo compasión, estaba pidiendo opciones. Cuando terminé, Miguel se quitó las gafas y las limpió lenta y deliberadamente. Voy a ser muy sincero con usted, Marcela. Cuando vino a verme hace 3 años, dispuesta a darle todo a su hija, intenté advertirle. ¿Lo recuerda? Asentí. Sí que lo recordaba. Me había preguntado varias times si estaba segura, si entendía los riesgos, si había considerado mantener cierta independencia financiera. Y yo había sonreído, y le había dicho que confiaba plenamente en mi hija. Lo recuerdo, dije en voz baja. Recuerdo que me dijo que me protegiera. No le hice caso. No, no lo hizo. Pero tampoco me ignoró por completo, y eso es lo que importa ahora. Sacó un expediente de su archivador, mi expediente, al parecer guardado todos estos años, y lo abrió. ¿Recuerda la cláusula de derecho de uso y habitación que insistí en que incluyéramos? Sí, encontré los documentos la semana pasada. Bien, porque esa cláusula es de obligado cumplimiento. Establece que usted tiene el derecho legal de residir en esa propiedad por el resto de su vida, independientemente de los cambios de titularidad, venta o refinanciación. Está inscrita en el registro de la propiedad. No pueden echarla sin su consentimiento. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. ¿Así que no pueden obligarme a irme? Legalmente, no. Y lo que es más importante, no pueden refinanciar la propiedad ni venderla sin su firma. La cláusula requiere su consentimiento por escrito para cualquier transacción financiera importante que involucre la propiedad. Le miré fijamente. Ellos no lo saben, ¿verdad? Supongo que no. Cuando redactamos los papeles, la cláusula estaba enterrada en el lenguaje legal. La mayoría de la gente no lee cada línea. Ven acuerdo estándar de residencia y asumen que es solo una formalidad, pero no lo es. Es una palanca, Marcela. Es poder. Poder. La palabra me sonaba extraña. Hacía tanto tiempo que no me sentía poderosa que había olvidado cómo se sentía. ¿Qué puedo hacer con esto?, pregunté. Miguel sonrió. Y no fue una sonrisa amable. Fue la sonrisa de un abogado que disfrutaba viendo cómo se hacía justicia. Puede hacer varias cosas. Primero, puede informarles de la cláusula y ver cómo se dan cuenta de que no tienen tanto el control como pensaban. Segundo,
Puede bloquear sus planes de refinanciación hasta que acepten tratarla con el respeto que merece. O tercero, hizo una pausa, mirándome a los ojos. Puede exigir su parte justa del capital que intentan sacar. Usted aportó 50.000 euros. La casa se ha revalorizado significativamente. Tiene derecho a una compensación. El corazón me latía con fuerza. ¿Cuánto? Basándome en los valores actuales del mercado y en su porcentaje de la inversión inicial, estimaría que su parte del capital sería de unos 65 a 70.000 euros. Posiblemente más si tenemos en cuenta la revalorización compuesta. 70.000 euros. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para encontrar mi propio lugar, reconstruir mi independencia, reclamar mi vida. Pero hay otra opción, continuó Miguel, su voz suavizándose ligeramente. Una que no implica dinero. Podría usar esta palanca para renegociar su lugar en esa familia, para exigir el respeto y la consideración que deberían haberle dado desde el principio. A veces, la amenaza de consecuencias financieras es suficiente para que la gente recuerde su humanidad. Pensé en Sofía, en la hija que había criado, la mujer por la que lo había sacrificado todo. Una parte de mí todavía esperaba que en algún lugar de su interior estuviera la niña que una vez se había acurrucado en mi regazo y me había dicho que yo era todo su mundo. Pero otra parte de mí, la que se había fortalecido cada día, sabía que algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse solo con esperanza. Tengo que pensarlo, dije. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. ¿Pero Marcela? La expresión de Miguel se volvió seria. Decida lo que decida. No deje que le hagan sentir culpable por protegerse. Usted les dio todo. Ellos no le dieron nada. Eso no es amor. Es un robo. Salí de su despacho con copias de todos los documentos pertinentes y una claridad que no había sentido en años. Tenía opciones. Tenía poder. Y lo más importante, tenía la prueba de que no estaba loca. No estaba siendo dramática. No me estaba imaginando la crueldad que había soportado. Tenía derechos. Esa tarde hice algo que no había hecho en meses. Llamé a mi hermana, Patricia. Nos habíamos distanciado con los años, en parte porque Tomás siempre había hecho que las reuniones familiares fueran incómodas, en parte porque me había avergonzado demasiado admitir lo pequeña que se había vuelto mi vida. ¿Marcela? Su voz sonaba sorprendida, preocupada. Dios mío, he estado preocupada por ti. Has desaparecido. Lo sé. Lo siento. Yo necesito hablar contigo. Ven a casa. Ahora mismo. Preparo café. La casa de Patricia era modesta pero cálida, llena del desorden confortable de una vida que se vive de verdad. Fotos por todas partes. Libros apilados en las mesas. Las botas de trabajo de su marido junto a la puerta. Nos sentamos en su cocina y se lo conté todo. A diferencia de Sofía, Patricia no apartó la mirada. No puso excusas. Escuchó, y su rostro se endureció con cada frase. Cuando terminé, extendió la mano sobre la mesa y me agarró la mía. No vas a volver allí. Tengo que hacerlo. Mis cosas. Entonces iremos a por tus cosas. Pero Marcela, no puedes seguir viviendo así. Te estás matando por gente que ni siquiera te ve. Es mi hija, susurré. Y tú eres su madre, lo que significa que ella debería protegerte, no tolerar que te maltraten. Los ojos de Patricia eran feroces. ¿Cuándo se olvidó de eso? No tuve respuesta. Esa tarde, volví a la casa con una postura diferente. Ya no iba encorvada, ya no intentaba hacerme más pequeña. Entré por la puerta con la cabeza alta y fui directa a la cocina, donde Sofía estaba preparando la cena. Me miró de reojo y volvió a su tabla de cortar. ¿Dónde has estado todo el día? Tenía unas gestiones que hacer. Dije simplemente. Continuó cortando verduras. Bueno, la cena estará lista en 30 minutos. La observé por un momento, a esta extraña que se parecía a mi hija, pero ya no actuaba como ella. Sofía, tenemos que hablar. ¿No puede esperar? Estoy ocupada. No, no puede. Algo en mi tono la hizo detenerse. Dejó el cuchillo y se giró para mirarme, con expresión cautelosa. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo de la cláusula de derecho de uso y habitación en la escritura de la propiedad? Su rostro se quedó en blanco. ¿Qué?
la cláusula que me da el derecho legal a vivir aquí, la que requiere mi firma para cualquier refinanciación o venta de esta propiedad. Vi cómo palidecía. Yo no sé de qué me estás hablando. Sí, lo sabes. O al menos Tomás lo sabe. Ha estado planeando refinanciar, ¿verdad? Para sacar capital para reformas. La boca de Sofía se abrió y se cerró. ¿Cómo te has...? Le oí hablar por teléfono. Hace semanas. Hablando de que no tengo derecho a nada. De que mi contribución fue solo un regalo. Mantuve la voz tranquila, uniforme. Pero no fue un regalo, Sofía. Fue una inversión. En nuestra familia. Y tengo documentación legal que lo demuestra. Me miró como si me viera por primera vez en años. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que las cosas van a cambiar. O empezáis a tratarme como a un miembro de esta familia, con dignidad y respeto, o bloqueo vuestros planes de refinanciación y exijo mi parte del capital al que tengo derecho. ¿No puedes? Sí que puedo. Ya he hablado con mi abogado, el mismo que me protegió hace 3 años cuando estaba demasiado cegada por el amor para protegerme a mí misma. Tomás apareció en el umbral, con el rostro sombrío. ¿Qué está pasando aquí? Me volví para mirarle. Y por primera vez en 3 años, no aparté la mirada. Estoy renegociando mi lugar en esta familia. Su mandíbula se tensó. No tienes ninguna posición desde la que negociar. De hecho, dije, sacando los documentos de mi bolso y poniéndolos sobre la encimera, sí que la tengo. Los cogió bruscamente, sus ojos recorriendo las páginas. Vi cómo la comprensión le golpeaba, cómo su confianza se desmoronaba al entender que yo no era la anciana indefensa que se había convencido de que era. Esto es un chantaje, dijo finalmente. No, esto es justicia. Hay una diferencia. Sofía estaba llorando ahora. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos? La miré de verdad. Porque llevo 3 años esperando que lo arregléis. Esperando que te dieras cuenta de que he estado desapareciendo. Esperando que me eligieras, solo una vez. Claro que te elijo. No lo haces. No lo has hecho. Ni cuando me insultaba. Ni cuando su madre me despreciaba. Ni cuando me dejasteis fuera de la celebración de tu cumpleaños. Ni cuando cambiasteis las cerraduras y me disteis una sola llave como si fuera una inquilina en una casa que ayudé a comprar. Mi voz seguía siendo firme, pero ahora había acero en ella. He sido invisible en esta casa. Y se acabó el ser invisible. El silencio que siguió fue absoluto. En algún lugar de la casa oía a los niños jugar, sus risas como un recordatorio de aquello a lo que me había estado aferrando todo este tiempo. Pero ya no me aferraba. Estaba soltando la esperanza de que solo el amor me salvaría. Y me estaba aferrando a algo mucho más valioso. A mí misma. Los días que siguieron a mi enfrentamiento estuvieron cargados de una tensión tan densa que se podía saborear. La casa se sentía diferente ahora, no porque algo físico hubiera cambiado, sino porque la dinámica de poder se había alterado. Y todos lo sabían. Tomás me evitaba por completo. Salía de una habitación cuando yo entraba. Se llevaba el café arriba en lugar de tomarlo en la cocina. Se comunicaba con Sofía en susurros a puerta cerrada. Sin embargo, su silencio era diferente al de antes. Antes, me ignoraba porque pensaba que yo no merecía su atención. Ahora me evitaba porque finalmente había entendido que yo era una amenaza. Sofía, por otro lado, parecía no decidirse sobre cómo actuar conmigo. En un momento intentaba ser agradable, preguntándome si necesitaba algo, comentando el tiempo con una alegría forzada. Al momento siguiente, volvía a la fría distancia, como si recordara que ahora yo era su adversaria en lugar de su madre sumisa. Observé esta actuación con una extraña sensación de desapego. Era como ver a alguien que una vez conocí muy bien desde una gran distancia, reconocible pero fundamentalmente cambiada, o quizás revelando lo que siempre había estado allí bajo la superficie. 3 días después de nuestro enfrentamiento, Sofía llamó a la puerta de mi habitación. Era media tarde y estaba leyendo, algo que había vuelto a hacer, reclamando pequeños placeres que había abandonado en mis intentos de ser útil y discreta. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» Dejé el libro y le indiqué la silla junto a la ventana. Se sentó,
retorciéndose las manos en el regazo, un tic nervioso que tenía desde la infancia. He estado pensando, empezó, sin mirarme a los ojos, en lo que dijiste, en cómo te hemos estado tratando. Esperé. Había aprendido el poder del silencio. Y quiero que sepas que nunca quise hacerte sentir que no eras bienvenida. Esta también es tu casa. Eres mi madre. Su voz se quebró ligeramente. Te quiero. Esas palabras deberían haberme derretido. Una semana antes, lo habrían hecho. Me habría apresurado a tranquilizarla, a arreglar las cosas, a sacrificar mi dignidad por la ilusión de paz. Pero ahora oía lo que no estaba diciendo. No se había disculpado. No había reconocido errores concretos. Solo había ofrecido vagas seguridades diseñadas para que yo cediera sin que ellos tuvieran que cambiar nada. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. ¿Me quieres? Levantó la vista, sorprendida. Claro que sí. ¿Cómo puedes siquiera preguntarlo? Porque el amor no es solo una palabra, Sofía. Son acciones. Es consideración. Es asegurarse de que la persona a la que quieres no se sienta invisible en su propia casa. Me incliné hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? Preguntar de verdad y esperar una respuesta sincera. Abrió la boca y la volvió a cerrar. El silencio se alargó entre nosotras. ¿Quieres la idea de mí? Continué. La madre que da y se sacrifica y nunca pide nada a cambio. Pero a la verdadera yo, a la mujer que tiene necesidades, sentimientos y dignidad, dejaste de verla hace mucho tiempo. Eso no es justo, susurró. No sabes lo difícil que ha sido. La madre de Tomás siempre me está criticando, diciendo que no soy una buena esposa. Él trabaja muchísimas horas, y yo estoy agotada con los niños, y lo pagaste conmigo. Mi voz fue suave pero firme. Me convertiste en el lugar donde podías ejercer el control que no tienes en ningún otro sitio de tu vida. Me convertí en el problema que podías resolver apartándome. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No era mi intención. Sé que no. Eso es lo que lo hace tan doloroso. Se secó la cara con el dorso de la mano y, por un momento, se pareció a la niña que había sido, la que venía a mí con las rodillas raspadas y los sentimientos heridos, confiando en que yo podría arreglarlo todo. Pero yo no podía arreglar esto. Esto era algo que tenía que arreglar ella misma. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó finalmente. Dime cómo arreglar esto. Llevaba días pensando en esa pregunta, dándole vueltas en mi mente durante largas noches de insomnio. ¿Qué quería? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Volver a un pasado imaginario en el que estábamos unidas? Quiero que me traten como a una persona, dije. No como a una invitada, ni una carga, ni un problema que gestionar. Quiero comer con mi familia sin sentir que estoy molestando. Quiero que me incluyan en las decisiones que me afectan. Quiero que mis nietos me conozcan de verdad, no solo como la anciana del cuarto de invitados. Vale, dijo rápidamente. Sí, podemos hacer eso. Y quiero que Tomás se disculpe, a la cara, por cada insulto, cada comentario despectivo, cada vez que me hizo sentir insignificante en mi propia casa. Su rostro se ensombreció. Mamá, él no va a... Entonces nada cambia. Me levanté, dando por terminada la conversación. No voy a negociar mi dignidad humana básica, Sofía. O me respeta, o sigo adelante con lo que me aconsejó mi abogado. Bloquearé la refinanciación y exigiré mi parte del capital. Y tendrás que explicarles a sus padres por qué sus planes de reforma se han ido al traste. Ella también se levantó, con el rostro pálido. ¿De verdad lo harías? ¿Destrozar nuestros planes financieros? Vosotros destrozasteis mi vida. Dije simplemente. Yo solo estoy protegiendo lo poco que me queda. Se fue sin decir una palabra más. Y yo volví a mi libro. Pero ya no podía concentrarme en las palabras. Me temblaban las manos. No de miedo, sino de la adrenalina de haberme mantenido firme, de haberme negado a ceder. Esa noche, les oí discutir. Sus voces atravesaban las paredes, afiladas y acusadoras. Está loca, siseó Tomás. Tienes que controlar a tu madre. ¿Cómo? Tiene derechos legales. Vuestro abogado lo confirmó cuando llamé. Pues encontraremos una forma de evitarlo. Siempre hay una forma. No la hay, Tomás. La cláusula es blindada. Necesitamos su firma para la refinanciación. Sin ella,
El banco no tramitará el préstamo. Un largo silencio. Luego, de acuerdo. Hablaré con ella. Tienes que disculparte. Ni de coña. Entonces perdemos 70.000 euros de capital y la oportunidad de hacer las reformas. Tu madre no te lo perdonará en la vida. Otro silencio, más largo esta vez. Luego, el sonido de algo golpeando una pared, su puño probablemente, y unos pasos furiosos que se alejaban. Esa noche, tumbada en la cama, sentí algo que no había sentido en años. Satisfacción, no alegría exactamente, ni felicidad, sino la profunda satisfacción de saber que me había mantenido firme y que ellos habían sido los primeros en ceder. A la mañana siguiente, me levanté temprano y fui a la cocina a preparar café. Emma ya estaba allí, sentada a la mesa con un tazón de cereales, balanceando las piernas bajo la silla. «Buenos días, cariño», le dije, dándole un beso en la coronilla. «Buenos días, abuela». Me miró con esos ojos serios que tenía. «¿Te vas a ir?» Se me encogió el corazón. «¿Por qué lo preguntas?» «Anoche oí a mamá llorar. Dijo que a lo mejor te ibas». Me senté a su lado y tomé su pequeña mano entre las mías. «No pienso ir a ninguna parte, pero sí les estoy pidiendo a tus padres que me traten mejor. ¿Entiendes eso?» Asintió lentamente. ¿Como cuando le dije a Tommy en el cole que dejara de insultarme? Exactamente igual. A veces tenemos que defendernos, aunque sea difícil. ¿Papá te ha insultado? La pregunta era tan inocente, tan directa, que no supe cómo responder sin dañar la relación con su padre. Los niños deberían poder querer a sus padres sin cargar con los problemas de los adultos. Tu padre y yo tenemos algunas cosas que arreglar, dije con cuidado. Pero eso es cosa de mayores. No tienes que preocuparte. Me estudió la cara durante un largo momento y luego me abrazó con fuerza. No quiero que te vayas, abuela. Eres la única que me lee cuentos y hace las tortitas como a mí me gustan. La abracé con fuerza, aspirando el olor a fresa de su champú, y sentí que mi determinación se fortalecía. No solo lo hacía por mí, sino también por ella, porque necesitaba ver que las mujeres no tienen que aceptar un maltrato solo para mantener la paz, que la dignidad importa, que el amor sin respeto está vacío. Siempre seré tu abuela, le susurré al oído, pase lo que pase. Esa tarde, Tomás finalmente vino a hablar conmigo. Estaba en el jardín, un pequeño trozo de tierra que había estado cuidando, plantando hierbas aromáticas y flores que nadie más parecía notar o valorar. Era mi espacio, el único lugar en esta propiedad que sentía como mío. Se quedó al borde del jardín, con las manos en los bolsillos, la mandíbula apretada. «Tenemos que hablar». No me levanté. No dejé de quitar malas hierbas. «Te escucho. Esta situación se nos ha ido de las manos. No estás siendo razonable». Arranqué otra mala hierba, sacudiendo la tierra de sus raíces. «Ah, ¿no? Sabes que no. Te hemos dado un sitio donde vivir, comida, te hemos incluido en nuestras vidas. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Con amenazas y maniobras legales?» Dejé mi herramienta de jardinería y le miré. «Me disteis una habitación en una casa que ayudé a comprar. Me alimentasteis con las sobras, cuando las había, y no me incluisteis en nada». Me levanté, sacudiéndome la tierra de las rodillas. «No estoy siendo irrazonable. Estoy haciendo que se me escuche por primera vez en 3 años». Su cara enrojeció. «No voy a disculparme por cómo llevo mi casa. Entonces no vas a conseguir mi firma en los papeles de la refinanciación». «¿Estás dispuesta a hacerle daño a Sofía por tu orgullo? Estoy dispuesta a protegerme de gente que me ha estado haciendo daño durante años». Le sostuve la mirada. «Y seamos claros, el que le está haciendo daño a Sofía eres tú, al negarte a tratar a su madre con la más mínima decencia humana. Todo esto podría terminar mañana si simplemente admitieras que te equivocaste». Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver el cálculo en sus ojos. Estaba sopesando el coste de su orgullo frente al coste de perder ese capital, esa piscina, ese símbolo de estatus que había estado planeando. «Está bien», dijo finalmente, la palabra amarga en su boca. «Me disculpo por cualquier ofensa que haya podido causar. No es suficiente». Me crucé de brazos. «Quiero una disculpa de verdad, específica, por llamarme la invitada que se quedó a vivir, por cambiar las cerraduras y darme una sola llave, por cada cena en la que me hiciste sentir que estaba molestando,
por tratarme como si no valiera nada. Apretó las manos en puños. ¿Estás disfrutando de esto? No, dije con sinceridad. Estoy sobreviviendo a esto. Hay una diferencia. Nos quedamos allí, en el jardín, mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el césped, y me di cuenta de que era el momento decisivo. O se rompía él, o me rompía yo. Y ya lo había decidido. Yo no me iba a romper. Nunca más. Finalmente, con los dientes apretados, empezó. Me disculpo por haberte llamado la invitada que se quedó a vivir, y por hacerte sentir que no eras bienvenida, en tu propia casa. Cada palabra sonaba como si se la estuvieran sacando con sacacorchos, pero no me importaba. Había dejado de preocuparme por su comodidad en el momento en que decidí preocuparme por mi propia dignidad. ¿Y? Le animé. Y te trataré con más respeto de ahora en adelante. No fue perfecto. No fue sincero. Pero fue algo. Gracias. Dije simplemente. Se dio la vuelta y se marchó, con los hombros rígidos de rabia contenida. Volví a quitar mis malas hierbas, y por primera vez en 3 años, sonreí mientras lo hacía. Durante 2 semanas después de la disculpa forzada de Tomás, una tregua incómoda se instaló en la casa. Ahora me incluían en las comidas, aunque las conversaciones eran forzadas y torpes, y todos evitaban cuidadosamente los temas que pudieran encender un conflicto. Tomás me hablaba con frases cortas y formales, como un hombre de negocios que realiza transacciones inevitables con alguien con quien preferiría no tratar. Sofía se esforzaba demasiado, sobreactuando con sonrisas brillantes que no le llegaban a los ojos. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Había dejado de esperar su aprobación. Había dejado de encogerme para caber en los espacios que ellos habían delimitado para mí. Existía en esa casa no como una agradecida receptora de su caridad, sino como alguien con derechos, con voz, con poder. Y eso les aterrorizaba. Podía verlo en la forma en que Tomás me observaba cuando creía que yo no miraba. Calculador, receloso, como un hombre que ha subestimado a un oponente y ahora intenta averiguar su próximo movimiento. Podía oírlo en la voz de Sofía cuando me hacía preguntas, ese tono cuidadoso que la gente usa cuando tiene miedo de desencadenar algo que no entiende. Me habían querido sumisa e invisible. En cambio, habían creado a alguien que había aprendido a ver con claridad. El verdadero punto de inflexión llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de mi enfrentamiento. Estaba poniendo la mesa para cenar cuando oí voces en la entrada. No solo la de Tomás volviendo del trabajo, sino otras voces, desconocidas. Por la ventana, le vi de pie con 2 personas. Un hombre con un traje caro que llevaba un maletín de cuero, y una mujer con un peinado perfecto que sostenía una tablet. Agentes inmobiliarios. Reconocí el aspecto de inmediato, esa apariencia pulcra y profesional que la gente pone cuando está a punto de venderte algo o de vender algo tuyo. Se me oprimió el pecho. Fui a la puerta principal y la abrí justo cuando iban a entrar. Marcela, dijo Tomás, con una falsa alegría en la voz. Estos son unos socios míos. Solo vamos a ver unos planos de la reforma en mi despacho. ¿Unos planos que requieren pasearse por todas las habitaciones de la casa? Pregunté, viendo cómo los agentes intercambiaban miradas. La mujer dio un paso al frente con una sonrisa ensayada. Doña Marcela, soy Diana Castellanos, y este es mi colega Roberto. En realidad, estamos aquí para hacer una valoración de mercado de la propiedad. Un procedimiento estándar para la refinanciación. ¿Sin informarme primero? Miré a Tomás. Un enfoque interesante. Apretó la mandíbula. Es solo una valoración. Nada que requiera tu participación. Todo lo relacionado con esta casa requiere mi participación. No me moví del umbral, como ya se te ha hecho saber. Roberto carraspeó, incómodo. Quizá deberíamos volver en otro momento. No, interrumpió Tomás. Esta es mi casa. Van a entrar. En realidad, dije con voz tranquila, pero con un filo que hizo que todos se detuvieran. Es nuestra casa, y no consiento que se haga una valoración hoy. Sofía apareció detrás de mí, con voz tensa. Mamá, por favor, no montes una escena. Me giré para mirar a mi hija. No estoy montando una escena. Estoy ejerciendo mis derechos. Derechos que, al parecer, preferiríais ignorar. Íbamos a decírtelo, dijo Sofía, pero su mirada evitó la mía. Solo queríamos tener las cifras preliminares primero,
¿Para poder presentarme los hechos consumados? ¿Para que me fuera más difícil decir que no? Negué con la cabeza. Ya no soy esa mujer, Sofía, la que podíais manejar y manipular. Tienes que entenderlo. Tomás me apartó para entrar en casa, haciendo un gesto a los agentes para que le siguieran. Entrad. No tiene autoridad para detener esto. Saqué el móvil y marqué el número de Miguel Reyes. Respondió al segundo tono. Miguel, tengo a 2 agentes inmobiliarios en mi casa intentando realizar una valoración sin mi consentimiento. ¿Puedes explicarles las implicaciones legales de proceder? Le pasé el teléfono a un Roberto muy incómodo, que escuchó durante unos 30 segundos antes de que su cara se pusiera pálida. Sí, señor. Entendido. No. En absoluto procederemos sin la debida autorización. Sí. Informaré a mi cliente. Me devolvió el teléfono y se dirigió a Tomás. Señor Fuentes, me temo que no podemos realizar esta valoración sin el consentimiento por escrito de la señora Fuentes. La propiedad tiene una cláusula de uso y habitación que le otorga autoridad de codecisión en todos los asuntos financieros relacionados con el inmueble. Eso es ridículo, gruñó Tomás. Su nombre ni siquiera está en la escritura. No, pero sus derechos están inscritos en el registro de la propiedad, intervino Diana, que claramente había hecho una búsqueda rápida en su tablet. Esto es legalmente vinculante. Podríamos enfrentarnos a graves responsabilidades si procedemos sin la debida autorización. Se fueron rápidamente después de eso, disculpándose conmigo, no con Tomás, y prometiendo no volver sin mi aprobación explícita por escrito. En el momento en que se cerró la puerta, Tomás explotó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Protegiéndome, dije simplemente. Algo que debería haber hecho hace 3 años. Estás saboteando nuestras vidas. Estoy evitando que vosotros saboteéis la mía. Pasé a su lado hacia la cocina. Hay una diferencia. Me agarró del brazo, no con fuerza suficiente para hacerme daño, pero sí con firmeza para detenerme. Tienes que firmar esos papeles, Marcela. Necesitamos esta refinanciación. Bajé la vista a su mano en mi brazo y luego a su cara. ¡Suéltame! Algo en mi voz hizo que me soltara de inmediato. Sofía se quedó paralizada en el pasillo, mirándonos con los ojos muy abiertos y asustados. ¿Quieres mi firma? Dije en voz baja. Entonces renegociamos. Todo. Mi lugar en esta familia. Mi seguridad económica. Mi dignidad. Todo. No estás siendo razonable. No. Estoy siendo alguien a quien ya no puedes ignorar. Aparté la silla de la mesa de la cocina y me senté. Así que hablemos. Hablemos de verdad. Sin abogados presentes, sin agentes esperando. Solo nosotros 3, siendo sinceros por fin. Tomás miró a Sofía, que lentamente vino a sentarse a la mesa. Él permaneció de pie, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Quiero un acuerdo formal, empecé. Uno que describa mis derechos y responsabilidades en esta casa. No pido el control, pido respeto. ¿Qué tipo de acuerdo? Preguntó Sofía con voz débil. Primero, quiero que mi contribución económica a esta casa se reconozca por escrito. No como un regalo, sino como una inversión. Si vendéis esta propiedad, tengo derecho a una parte proporcional de los beneficios. Tomás bufó. De eso nada. Entonces no hay firma, ni refinanciación, ni piscina. Junté las manos sobre la mesa. Segundo, quiero que se me incluya en las decisiones familiares que me afecten. Vacaciones, celebraciones, cambios en la casa. Soy parte de esas conversaciones, no una idea de última hora. De acuerdo, dijo Sofía rápidamente. Eso es razonable. Tercero, quiero una disculpa. Una de verdad, no la actuación que Tomás me ofreció en el jardín. Quiero un reconocimiento del daño que se ha hecho y un compromiso para repararlo. El silencio que siguió fue absoluto. En algún lugar de la casa, un reloj hacía tic-tac. Fuera, pasó un coche. Sonidos normales de una vida normal que continuaba mientras la nuestra pendía de un hilo. Finalmente, Sofía habló, con la voz quebrada. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Dejé que la situación, debería haberte protegido. Debería haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Las lágrimas corrían por su rostro, y éstas parecían de verdad. No manipuladoras, no actuadas. Solo un reconocimiento crudo y doloroso. Estaba tan cansada, continuó.
tan superada, y era más fácil dejar que él te apartara que enfrentarme a él. Me decía a mí misma que lo entendías, que no te importaba, que estabas bien, pero no estabas bien, y yo lo sabía. Simplemente no quería lidiar con ello. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya. Gracias por decir eso. No sé cómo arreglar esto. Empieza por ser consecuente con lo que dices, por cumplirlo, por elegirme cuando importa, no solo cuando es conveniente. Asintió, apretando mi mano. Me volví hacia Tomás, que seguía de pie, todavía rígido de ira. ¿Y tú? ¿Quieres que me arrastre? ¿Que finja que fui una especie de monstruo? Su voz era tensa. Te mantuve. Te di un lugar donde vivir cuando no tenías a dónde ir. Me toleraste, le corregí. Me permitiste existir en los márgenes de tu vida mientras cogías todo lo que yo ofrecía y no dabas nada a cambio. Eso no es generosidad, es explotación. Esto es una locura, murmuró, pero ahora había menos convicción en su voz. Lo que es una locura es tratar a alguien que te ayudó a construir esta vida como si no valiera nada. Lo que es una locura es hacer que la madre de tu mujer se sienta como una carga en su propia casa. Lo que es una locura es pensar que puedes seguir beneficiándote de mi sacrificio sin reconocerlo. Me miró fijamente durante un largo momento, y pude ver la guerra que se libraba tras sus ojos, su orgullo luchando contra sus necesidades prácticas, su ego batallando contra el reconocimiento de que yo tenía cartas que él no podía ignorar. Está bien, dijo finalmente, la palabra amarga. Me disculpo, por hacerte sentir que no eras bienvenida, por aprovecharme de tu generosidad, por no ver lo que Sofía debería haber visto, que te debíamos más de lo que te dimos. No fue cortés, no fue sincero, pero fue honesto de una manera que su primera disculpa no lo había sido. Estaba admitiendo no solo que se había equivocado, sino que se había equivocado deliberadamente, que sabía lo que estaba haciendo. Gracias, dije. Ahora, hablemos del acuerdo. Pasamos las siguientes 2 horas perfilando los detalles. Miguel se unió a nosotros por teléfono, asegurándose de que cada cláusula protegiera mis intereses, al tiempo que les permitía seguir adelante con sus planes. Al final, teníamos un documento que establecía mi derecho a permanecer en la casa de por vida, con mi propio espacio privado que no podía ser violado, mi derecho al 20% de cualquier capital extraído de la propiedad, con carácter retroactivo desde que hice mi contribución inicial, mi inclusión en todas las decisiones familiares importantes y discusiones financieras que afectaran al hogar, una aportación mensual por parte de ellos a una cuenta personal a mi nombre, reconociendo que había estado subvencionando los gastos de la casa con mi pensión, y lo más importante, una cláusula que establecía que cualquier violación de estos términos activaría mi derecho a exigir el pago íntegro de mi parte del valor actual de la propiedad. Cuando terminamos, Tomás parecía haber envejecido 10 años. Sofía parecía agotada, pero aliviada. Y yo sentí algo que no había sentido en más tiempo del que podía recordar. Volví a sentirme yo misma. Haré que mi abogado redacte los documentos formales, dijo Miguel por el altavoz. Una vez que todos firmen, podéis proceder con la refinanciación. Después de que colgara, nos quedamos sentados en un silencio agotado. Nunca quise que se llegara a esto, dijo Sofía en voz baja. Yo tampoco, le dije con sinceridad. Quería que me vieras sin tener que obligarte a hacerlo, pero a veces las personas que queremos no nos dejan otra opción que luchar por nuestra propia supervivencia. Asintió, secándose los ojos. Me levanté, sintiendo cómo el peso de 3 años de dolor acumulado comenzaba a desaparecer de mis hombros. Voy a mi habitación. Podemos firmar los papeles mañana después de que Miguel los prepare. Cuando me marchaba, Sofía me llamó. ¿Mamá? Me giré. De verdad que lo siento, y voy a esforzarme más. Te lo prometo. Sonreí, una sonrisa real, cansada pero genuina. Entonces, es todo lo que puedo pedir. Esa noche, tumbada en la cama, me di cuenta de algo profundo. Había ganado, no de la manera que prometen las fantasías de venganza, con ellos destrozados y yo triunfante, sino de la manera que realmente importa. Había recuperado mi dignidad, mi voz, mi autoestima. Les había recordado, y, lo que es más importante, me había recordado a mí misma,
que yo importaba, y eso lo era todo. Han pasado 3 meses desde que firmamos esos papeles. 3 meses desde que dejé de ser invisible en mi propia vida. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana. Nunca ocurren. La verdadera transformación es lenta, torpe, llena de retrocesos y ajustes incómodos. Pero ocurrieron. Tomás todavía no es cálido conmigo. No espero que lo sea. Pero ahora es respetuoso, de una manera que parece genuina en lugar de actuada. Me pregunta si necesito algo cuando va a la compra. Me incluye en las conversaciones sobre las reparaciones de la casa. La semana pasada, cuando su madre hizo uno de sus comentarios mordaces sobre mi presencia en una cena familiar, él me defendió. «Marcela vive aquí, mamá», dijo con firmeza. «Es de la familia». Y punto. La cara de su madre fue un poema, pero más valiosa fue la mirada que Sofía le dirigió después. Sorprendida, agradecida, aliviada de no tener que ser la única que me defendiera. Sofía se ha estado esforzando, de verdad. Me pregunta qué tal el día y espera respuestas reales en lugar de evasivas educadas. Ha empezado a invitarme a su club de lectura, presentándome a sus amigas como su madre, en lugar de como alguien que vive con ellos. Ahora tomamos café juntas los sábados por la mañana, solo las dos, hablando de cosas que importan. No es la relación que teníamos cuando era joven. Eso se ha perdido, y lamentarlo es inútil. Pero es algo nuevo, algo más honesto, construido sobre el respeto en lugar de la obligación, sobre la elección en lugar de la culpa. El dinero de mi parte de la refinanciación está en una cuenta solo a mi nombre, 42.000 euros. No tanto como Miguel estimó inicialmente, pero suficiente. Suficiente para saber que tengo opciones. Suficiente para saber que no estoy atrapada. Suficiente para recordarme cada vez que miro el saldo que tengo un valor más allá de lo que proporciono a los demás. No he gastado mucho. Lo estoy ahorrando. No para nada en concreto. Solo por saber que está ahí. Que podría irme mañana si lo necesitara. Que ahora estoy aquí por elección, no por necesidad. Eso lo cambia todo. Emma me pide que le lea todas las noches. Nos sentamos juntas en su habitación, su pequeño cuerpo acurrucado contra el mío, y le leo cuentos sobre chicas valientes que se salvan a sí mismas. Escucha atentamente, a veces haciendo preguntas que demuestran que entiende más de lo que creo. «Abuela», me dijo anoche, «¿tú eras como la princesa de la torre? ¿La que tuvo que rescatarse a sí misma?» Sonreí y le di un beso en la coronilla. «Algo así, cariño. Me alegro de que lo hicieras», susurró. «Me habría puesto muy triste si te hubieras ido». «A mí también, pequeña. A mí también». Lucas, que ahora tiene casi 3 años, ha empezado a llamarme Lita, en lugar de abuela. Una invención suya que hace sonreír a todo el mundo. Me trae sus juguetes para que los arregle, sus rodillas raspadas para que las cure, sus pequeños triunfos para que los celebre. En su mundo, no soy un problema que resolver, ni una carga que gestionar. Solo soy Lita, y eso es suficiente. El domingo pasado, tuvimos una comida familiar. Toda la familia, incluidas mi hermana Patricia y su marido. Fue idea de Sofía, un gesto para reconstruir los lazos que Tomás había desalentado durante tanto tiempo. Patricia me llevó a un lado mientras recogíamos los platos. «Pareces diferente», dijo, estudiándome la cara. «Más ligera, de alguna manera». «Me siento diferente», admití, como si hubiera estado cargando algo pesado durante años y finalmente lo hubiera soltado. «Bien», me apretó la mano. «Te mereces respirar». He empezado a dedicarme al jardín más en serio. Lo que empezó como un pequeño rincón de hierbas aromáticas se ha expandido a bancales elevados llenos de hortalizas y flores. Tomás refunfuñó por el coste de los materiales hasta que Sofía le recordó que era mi dinero el que lo pagaba, dinero que me había ganado defendiéndome. Ahora simplemente se aparta de mi camino cuando estoy ahí fuera, lo cual es perfecto. El jardín es mío, el único espacio en esta vida compartida que me pertenece por completo, donde puedo cavar en la tierra, ver cómo crecen las cosas y recordar que los finales también pueden ser comienzos. He aprendido algo importante estos últimos meses. La dignidad no es algo que la gente te da, es algo que reclamas, algo por lo que luchas cuando es necesario.
que proteges ferozmente y por cuya defensa nunca te disculpas. Durante demasiado tiempo, confundí el amor con la autoanulación. Pensé que ser una buena madre significaba hacerme más pequeña para que mi hija pudiera ser más grande. Pensé que la familia significaba aceptar cualquier trato que me ofrecieran, porque la sangre importaba más que los límites. Estaba equivocada. El amor sin respeto es solo manipulación con una máscara amable. La familia sin responsabilidad es solo gente aprovechándose de la proximidad. Y el sacrificio sin reciprocidad es solo otra palabra para la explotación. Sigo aquí, en esta casa que mi dinero ayudó a construir, con estas personas que comparten mi sangre y mi historia. Pero ahora estoy aquí de otra manera. No como un fantasma que ronda los márgenes de sus vidas, sino como una mujer que conoce su valor y no se conformará con menos de lo que merece. A veces, Sofía me mira con algo parecido al asombro, como si me viera con claridad por primera vez. Nunca supe que podía ser tan fuerte, me dijo la semana pasada. Siempre fui así de fuerte, le dije con delicadeza, solo que nunca habías necesitado verlo. Eso es lo que pasa con la gente silenciosa, con los que se sacrifican sin quejarse, los que dan sin contar el coste. No somos débiles, somos pacientes, somos estrategas, sabemos cómo aguantar, pero también sabemos luchar cuando luchar se convierte en el único camino para sobrevivir. El mensaje de voz que empezó todo esto, las crueles palabras de Tomás sobre encontrar algo mejor, todavía existe en un móvil antiguo que guardo en un cajón. A veces pienso en borrarlo, en eliminar esa prueba de lo lejos que hemos llegado desde aquel lugar terrible. Pero luego decido conservarlo, no para aferrarme al dolor, sino para recordar el momento en que decidí dejar de aceptar el dolor como mi destino. Para recordar que tocar fondo también puede ser la base sobre la que construir algo nuevo. Tengo 55 años. He vivido la pérdida y la traición. He pasado años haciéndome invisible con la esperanza de ser vista. He aprendido que a veces, a las personas que más deberían quererte hay que enseñarles cómo hacerlo. Y he aprendido que lo más radical que puede hacer una mujer es negarse a desaparecer. Mi historia no es única. En todas partes hay mujeres como yo, madres, abuelas, tías, hermanas, que lo han dado todo y han sido tratadas como si no fueran nada, que han sacrificado su comodidad, su seguridad, su identidad por familias que se han olvidado de ser agradecidas. Si eres una de esas mujeres, escuchando mi historia, viviendo una versión de ella, quiero que sepas esto. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Nunca estás demasiado cansada para luchar por tu dignidad. No pides demasiado cuando exiges que te traten como si importaras, porque importas. No por lo que proporcionas o lo útil que eres o lo silenciosamente que sufres. Importas porque eres humana, y los seres humanos merecen respeto. Punto. Levántate, habla, ocupa espacio, haz que te vean. Y si no te ven por las buenas, haz que te vean por las legales, las económicas, las estratégicas. Lo que haga falta, merece la pena luchar por tu dignidad. Créeme, lo sé. Esta mañana, me he despertado con el sol entrando por mi ventana y el sonido de la risa de Emma en el piso de abajo. Me he preparado el café como a mí me gusta, no como prefiere otro. Me he sentado en mi jardín y he sentido el sol en la cara y la tierra bajo mis uñas. Y he sonreído, porque ya no solo sobrevivo, estoy viviendo. Y eso, después de todo, se siente como la mayor victoria de todas. He aprendido que a veces, los que estamos en silencio no hablamos porque seamos débiles. Estamos en silencio porque estamos escuchando, aprendiendo, esperando. Y cuando finalmente hablamos, el mundo entero tiene que detenerse y prestar atención, porque la dignidad, una vez despierta, no susurra, ruge.